estamos actualizando este conflicto que ha sumado un importantísimo nuevo episodio en las últimas horas. Estamos hablando del conflicto entre Estados Unidos y, según ellos, el narcotráfico o también el régimen de Maduro. ¿Qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas por parte del Pentágono? Acaban de dar a conocer que 2 aviones de combate venezolanos, estamos hablando de aviones F-16, sobrevolaron muy cerca por encima de un buque de los que están dispuestos ahí en el sur del Mar Caribe, buque estadounidense, algo que está siendo tomado por parte de Estados Unidos como una verdadera provocación. Y a raíz de ese preciso hecho que se ha reportado en las últimas horas es que desde el Pentágono han emitido una especie de advertencia o de amenaza a Nicolás Maduro, donde le dicen claramente que por favor no vuelva a intentar ninguna maniobra de interferencia con su combate al narcotráfico, puesto que de lo contrario, según dicen desde el Pentágono, ahora Maduro enfrentaría consecuencias sin duda preocupantes. No quisieron obviamente adelantar a qué tipo de consecuencias se refieren, pero por lo menos ya ese es el tono, es decir, a ese tipo de declaraciones hemos llegado en las últimas horas y es por eso que hablamos de extrema tensión entre Estados Unidos y Nicolás Maduro actualmente. Ahora, lo más peligroso en este caso es que ninguno de los dos tiende a bajar la intensidad. Exacto. En términos de sus reacciones, ¿no? Aquí, frente a ese sobrevuelo de los F-16, si es que fue verdad, Donald Trump lo que hace es elevar la advertencia, ¿no? Exacto. Y por lo tanto la situación queda ahora ya cada vez más la certeza de que va escalando cada vez más, ¿no? Claro que sí, y lo que dicen algunos especialistas en esta materia es que esa maniobra de desplegar 2 aviones de combate, pasar por sobre los buques estadounidenses, vendrían siendo una especie de intento de Venezuela de mostrar fuerza ante Estados Unidos y de dar algún indicio de aquí estamos nosotros y no nos vamos a rendir ante su despliegue. Habló también en las últimas horas el propio secretario de Estado de Estados Unidos, quien se refirió en muy duros términos en contra de el líder chavista Nicolás Maduro. Escuchemos qué fue lo que dijo y continuamos analizando toda esta situación. En el caso de Venezuela no pueden cooperar con nosotros porque ellos son parte del terrorismo. No es un gobierno. Vamos a estar claros, Nicolás no es un gobierno ni es un régimen político, es una organización terrorista de crimen organizada que se ha apoderado de un territorio nacional y están utilizando ese territorio nacional para ellos convertirse ricos, para ellos convertirse en personas con billones de dólares. Sí, y reitera entonces con esa declaración el secretario de Estado de Estados Unidos que Nicolás Maduro, ante los ojos de Estados Unidos, no es un presidente legítimo, no es un líder legítimo, ni mucho menos, sino que más bien es el líder de un cartel de narcotráfico, algo gravísimo y que mantiene, por cierto, en vilo a gran parte de la región y también de la comunidad internacional, que día a día nos sigue sorprendiendo con nuevas informaciones. Este conflicto, veremos qué es lo que ocurre entonces en las próximas horas. Tomás Aliaga, que nos va a contar todo lo que ha pasado en el mundo, sobre todo con esta tensión que ha ido creciendo entre Estados Unidos y Venezuela, Tommy. Exactamente, Karina, muy buenos días. Te invito entonces a que nos traslademos específicamente a las costas del Mar Caribe, donde en las últimas horas se ha reportado una situación que por parte de Estados Unidos ha sido catalogada como gravísima. Estamos hablando de por lo menos 2 aviones venezolanos, estamos hablando de aviones de combate, caza F-16 que habrían sobrevolado de manera muy cercana un buque estadounidense que está desplegado específicamente ahí en el sur del Caribe. Específicamente se trata del buque destructor lanzamisiles Jason Dunham. Ese fue finalmente el buque que fue objeto de esta especie de maniobra venezolana donde el gobierno chavista envía 2 aviones de combate para que sobrevuelen, y todo esto con la intención, según dicen los analistas y los especialistas, de alguna manera mostrar fuerza ante Estados Unidos y también de dar una señal de que no se van a rendir aparentemente tan fácil, es lo que está siendo interpretado por parte de algunos analistas internacionales. ¿Qué es lo que ocurre momentos después de que se reporta esta maniobra venezolana de enviar estos 2 aviones de combate para que merodeen ahí donde estaba este buque dispuesto? Lo que ocurre, Karina, es importante porque desde el propio Pentágono se manifestaron rápidamente, emitieron un comunicado donde se dirigen directamente a Nicolás Maduro y le dicen que lo que acaba de hacer Maduro al enviar estos 2 aviones de combate está siendo calificado como una maniobra gravísima de intentar frenar el operativo anti-narcotráfico que está llevando adelante Estados Unidos
y le advierten directamente que no vuelva a repetir ninguna situación de estas características, porque de lo contrario, según dicen desde el Pentágono, van a tener que adoptar otro tipo de medidas. Es decir, se ha tomado incluso como una amenaza directa la que ha emitido entonces en las últimas horas el propio Pentágono en contra de Nicolás Maduro. Claro, y aquí lo que llama la atención también es que no lo reconocen a él como presidente de Venezuela, en el fondo. Aquí quizás también motivados por las últimas polémicas que se han producido en cada una de las reelecciones, es que Donald Trump tampoco lo reconoce como un presidente legítimo de Venezuela. Exactamente, de hecho la última elección que ocurrió el 28 de julio del 2024, gran parte de la comunidad internacional, me atrevo a decir que su mayoría incluso consideró que eso se trató de un robo por parte del gobierno chavista, quien no habría ganado esa elección, sino que más bien quien habría ganado, según las actas que se dieron a conocer, habría sido Edmundo González Urrutia. Y de hecho hay varios países que consideran a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela, pero recordemos que Edmundo González está actualmente en España, exiliado, puesto que obviamente el régimen chavista lo estaba ahí asediando de manera muy importante, y es por eso que tuvo que irse de España. Pero entonces, ¿qué es lo que se conoce respecto a este anuncio que ha hecho el Pentágono? Le dicen textualmente a Nicolás Maduro entonces que no vuelva a obstruir, disuadir o interferir en las operaciones antinarcóticos y antiterroristas que están siendo llevadas a cabo por el ejército estadounidense. Y en paralelo, ahí ya lo estamos viendo en pantalla, el secretario de Estado de Estados Unidos se trasladó en las últimas horas hacia Ecuador, es ahí donde tuvo un encuentro bilateral con el mandatario Daniel Noboa, y una vez que termina ese encuentro con el mandatario ecuatoriano, tiene una especie de conferencia de prensa, Marco Rubio, donde se refiere en durísimos términos al líder del régimen chavista. Estamos hablando de Nicolás Maduro. ¿Qué es lo que dijo a grandes rasgos Marco Rubio? Dice que Maduro es un narcoterrorista fugitivo de la justicia de Estados Unidos, entre varias otras cosas que vamos a pasar a escuchar a continuación. Veamos. En el caso de Venezuela no pueden cooperar con nosotros porque ellos son parte del terrorismo. No es un gobierno. Vamos a estar claros. Nicolás no es un gobierno ni es un régimen político. Es una organización terrorista de crimen organizada que se ha apoderado de un territorio nacional y están utilizando ese territorio nacional para ellos convertirse ricos, para ellos convertirse en personas con billones de dólares. Sí, son muy importantes las declaraciones del secretario de Estado, el equivalente al canciller, por decirlo de alguna manera, de Estados Unidos, porque con esas palabras precisamente ratifica toda la postura que la administración Trump está de alguna manera enfrentando ahora respecto a la imagen de Nicolás Maduro. No lo consideran un líder legítimo, lo consideran un prófugo de la justicia, y es por eso que Estados Unidos se siente con la propiedad entonces de hacer este gigantesco despliegue en las costas del Mar Caribe, muy cerca del territorio venezolano, para de alguna manera también intimidar al régimen chavista y de alguna manera ver si es que se logra desarticular lo que ante los ojos de Donald Trump han bautizado como el Cartel de los Soles, una agrupación narcoterrorista que es finalmente el objeto de este importante despliegue. ¿Qué es lo que han dicho entonces las autoridades venezolanas? Recordemos que esto ocurrió solamente 2 días después de que Estados Unidos destruyera una lancha con aparentemente 11 miembros del Tren de Aragua, según dicen desde Estados Unidos, y ese ataque precisamente fue calificado como una masacre ilegal por parte del régimen chavista. También lo calificaron como una embestida imperialista, dijeron que no se iban a rendir ante ese tipo de intimidaciones, y horas después de todas esas frases es que vemos que el gobierno chavista envía 2 F-16 para que sobrevuelen los buques.